el transformado de los camiones antiguos para los buses interprovinciales. Un vehículo del transporte de mercancías, ¿sí? Un camión convertido para transporte de personas, o sea, ómnibus. Para los que no me conocen, yo trabajé en el MTC desde el año 2003 hasta el año 2011. ¿Sí? Durante 9 años fui asesor técnico en el MTC. Y sé que manejo estas cosas es porque parte de la labor que me tocó desempeñar fue armar toda la reglamentación técnica. ¿Sí? Y me tocó estar en la época de la lucha contra el bus camión. Por eso tengo unos amigos del centro con perdón. El tema del bus camión, ¿cómo se trabajó? Simplemente se desterró. ¿Sí? Y el bus camión, ¿por qué? Era muy simple, muchachos. Lo que se agarraba es que se traía un camión 4x2 de Suecia, usado, porque estaba permitido la importación en ese tiempo de camiones usados, muy baratos. Llevaban al Perú, se cortaba el chasis por la mitad, se les alargaba, se botaba la cabina, se ponía un eje más y se armaba la estructura del ómnibus. ¿Por qué razón el bus camión era peligroso? Muy peligroso. La razón es que más que la suspensión, ¿alguien tiene una regla? Un vehículo tiene dos bastidores principales. ¿Ustedes saben cómo es el acero de ese bastidor de un vehículo? Muévelo por favor así. ¿Sí? Fíjense, ¿eh? El acero de un chasis se comporta como esa regla que está mostrando su compañero. Flexible, ¿no es cierto? Suéltalo, regresa a su posición, ¿no es cierto? Esos son aceros muy especiales, aceros de alta resistencia, pero con bastante flexibilidad. El acero que está esa reja, ¿qué pasa si lo doblamos? Se queda, ¿no es cierto? Los aceros de los vehículos son aceros especiales. Este acero se llama acero estructural, A36. Esto se dobla y ahí queda. ¿Qué es lo que hacían? Cortaban el chasis, quedaba la parte de la cabina, quedaba la parte de la cola, y ¿cómo creen que unían la parte central? Con acero comercial estructural A36. Usaban soldadura corriente. ¿Sí? Entonces esos vehículos en el camino muy rápido se fracturaban y representaban un peligro muy grande. ¿Sí? Ahora alguien decía, sí, pero los americanos también usan buses camión. ¿Se acuerdan de ese buses escolares amarillos? ¿Sí? Sí, pues. Pero ese vehículo era original de fábrica. Acá lo que se luchaba era contra el vehículo modificado. ¿Sí? Entonces, como se prohibió el tema del bus camión, alguien dijo, está prohibido transportar personas en vehículos originalmente diseñados para el transporte de mercancías. ¿Sí? Prohibido transportar personas en camiones modificados. ¿Y qué pasaba con las casas rodantes? ¿Qué pasaba con los vehículos blindados? O las ambulancias. O más, los funerarios, bomberos, celulares, o más, claro, el portatropa. ¿El portatropa qué cosa es? Es un camión. Y las normas emitidas a partir más o menos del año 2005, ya todas prohíben el transporte de personas en camiones. Esto debería estar prohibido. Lo que se hizo fue, vamos a ver cuáles son los casos especiales. ¿Sí? El portatropa, ¿no es cierto? Transporta soldados o policías, ¿sí? En un chasis de camión. Vehículo celular. ¿Saben lo que es un vehículo celular? Vehículo destinado al transporte de reos, de prisioneros. ¿Sí? Fíjense en las ventanitas que tiene arriba. Obviamente tienen que ir bastante resguardados, no pueden ir en un ómnibus normal. Un carro de bomberos. Nuestros amigos los bomberos son personas, sin embargo han visto que el chasis de ese vehículo es de un camión. Un vehículo funerario. Aquí es un tema complicado, ¿no? Porque el muertito ya está muerto, ya no es persona. De acuerdo a la figura legal se convierte en una mercancía. ¿Sí? Pero, por respeto, estamos hablando de una persona, pero muchas veces se transportan. Ahora lo están haciendo, ahora último ya son se modifican los vehículos funerarios a partir de vehículos M1, ¿sí? Pero antes se usaban chasis de camionetas. Ambulancias,
pueden venir de camionetas como de vehículos tales como un minibús, ¿sí? O un microbús, una H1, una Hiace, ¿sí? Es decir, podría venir de un vehículo de transporte de personas o de una camioneta para transporte de mercancías. Los blindados claramente son camiones, ¿sí? Al igual que las casas rodantes. Entonces, este grupo, donde el cual sí está permitido el transportar personas, a pesar que el chasis original es de un camión o de un vehículo destinado al transporte de personas, sí está permitido. ¿Cómo se llama? Combinaciones especiales. Ahora, ¿cuál es el problema que se generó acá? Más adelante vamos a ver qué cosas son vehículos especiales. Sin embargo, estamos hablando de combinaciones especiales. Y la pregunta es, ¿qué cosa es vehículo especial? Les repito que lo vamos a ver más adelante. La norma dice vehículo especial es aquel que incumple algún requisito técnico establecido en el Reglamento Nacional de Vehículos. Sin embargo, por ejemplo, este vehículo no incumple ninguna característica técnica. ¿Sí? Entonces no es especial, pero se comenzó a interpretar en el registro vehicular de que cuando alguien inscribía un vehículo celular, estaba inscribiendo un vehículo especial. Y peor, el problema se hizo más grave cuando el reglamento de estandarización de características registrales vehiculares habla de la combinación, del vehículo de uso especial. ¿Y qué cosa es un vehículo de uso especial? Es un vehículo que ha sido diseñado, cuyo diseño principal no es transportar ni personas ni mercancías. Por ejemplo, ¿ustedes conocen la bomba hormigonera? La hormigonera o mezcladora, ¿qué cosa es? Es el trompito. Pero ¿cuál es la bomba? Es aquel vehículo que se estaciona y bombea el concreto hacia pisos superiores, pero suministrado por el mixer, por la hormigonera. Entonces ahí tenemos dos vehículos, la hormigonera y la bomba hormigonera. ¿Cuál es la función de la hormigonera? Prepara la mezcla. El mixer trae la mezcla, entonces sí transporta. Mezcla, es cierto, pero también está transportando, está trasladando el concreto. Pero ¿cuál es la función de la bomba hormigonera? Llega al sitio, saca unas zapatitas telescópicas y entonces su función principal no es transportar. Entonces se llama vehículo de uso especial. Lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? No lleva nada. Bien, segundo punto, identificación vehicular. ¿Qué es lo que dice el artículo 7 del reglamento de vehículos? Todos los vehículos en el Perú, a partir del año 2003, deben identificarse con el número VIN, el número de serie y el número de motor. ¿Sí? De estos tres, el más importante es el número VIN. ¿Qué cosa es el número VIN? El número VIN es una secuencia de 17 caracteres, estandarizada a nivel mundial. No puede haber dos vehículos en el mundo que tengan el mismo número VIN. En cambio, puede haber 2, 3, 4 vehículos que tengan el mismo número de serie o chasis. ¿Por qué razón? Porque el número de serie es asignado por el fabricante. Y podría ser que Toyota empezó su primer vehículo con el 001 y nada más. Y General Motors también. ¿No es cierto? Entonces el número de serie no está estandarizado. Podrían duplicarse, al igual que el número de motor. Pero el número VIN jamás. ¿Por qué razón? Fíjense, el primer dígito del VIN identifica el continente. El segundo dígito, el país dentro del continente. Y el tercer dígito, al fabricante dentro de ese país. ¿Ok? En este ejemplo, por ejemplo, BFC, la V es de Europa. La F significa que es de Francia. Y la 3 es un Peugeot. Entonces, cuando nosotros veamos un vehículo cuyo número VIN empieza con BFC, estamos hablando de un Peugeot fabricado en Francia. ¿Sí? ¿Y qué pasa si Peugeot fabricara en una planta de otro continente? Por más que sea Peugeot, que no empieza con V, empieza con otra letra. ¿Ok? Algo importante del VIN es el 10º carácter. El 10º carácter define el año modelo.
Yo les pregunto, ¿cómo ustedes saben el año de su vehículo? El año de fabricación. ¿Alguien sabe cómo? No, sin tarjeta de propiedad. ¿Tu vehículo dónde sale? ¿En algún lado del vehículo figura el año de fabricación? ¿Dónde? En ningún lado. Yo me acuerdo cuando se... La tarjeta, se No, asume que es la tarjeta. no tienes la tarjeta. Se asume, o sea, el año de fabricación se asume que es la tarjeta. No, pero está hablando, no tienes la tarjeta. Ah. ¿Cómo identificas? Con el número de Sí. serie en el chasis no va. Pues no sabes leer. El número de serie es una secuencia que no sabes dónde está el año. ¿Sabes lo que hacían antes? ¿Se acuerdan cuando veían la etiqueta del cinturón de seguridad? ¿Se acuerdan o no? Sobre todo cuando había importación de vehículos usados. Dice que si me estará vendiendo un vehículo del año que dicen, agarraban y miraban, jalaban el cinturón y en la etiqueta del cinturón sí sale el año de fabricación. Pero eso no es el año de fabricación del vehículo, es el año de fabricación del cinturón, que estamos asumiendo que se ha fabricado el mismo año. Una aproximación. ¿Sí? Lo único que ustedes van a encontrar en un vehículo es el número VIN. ¿Y saben dónde lo encuentran? Fíjense en el parabrisas de su auto, delante del timón van a ver un número. ¿Sí? Ese es el VIN, el número de identificación vehicular, es el DNI del vehículo. El 10º carácter indica el año modelo, no el año de fabricación, el año modelo. Otra cosa, no sé si ustedes se han enterado. En el Decreto Supremo 019-2018, que les mencioné, que es una de las modificaciones más fuertes que ha sacado ahora último el Ministerio, ha desaparecido el concepto de año de fabricación. El año de fabricación ya no es una característica registrable. ¿Alguien tiene una tarjeta moderna? Una tarjeta que haya salido este año. ¿Alguien tiene? Si alguien tiene una tarjeta, fíjate por favor si sale ahí año de fabricación. Y alguien que tenga una tarjeta antes de enero de este año. Verifiquen si sale año de fabricación. Van a ver que a partir del 2 de enero, el 2 de enero, todas las tarjetas que se emiten en el Perú solamente figura año modelo. ¿Por qué? Porque la norma salió el 10 de diciembre y eliminó el concepto de año de fabricación. ¿Y saben por qué? Porque nosotros en el Perú éramos de los pocos países del mundo que usamos ese concepto. Los vehículos normalmente se fabrican efectivamente un año calendario. ¿Sí? Durante los meses, digamos, de enero, más o menos, hasta el mes de agosto, el año, digamos, hasta de acá 2 meses, estamos 2019, los vehículos son año de fabricación 2019. Y normalmente también son año modelo 2019. Pero a partir del mes de septiembre, normalmente, el año modelo es el siguiente. Pero el año de fabricación sigue siendo 19, año modelo 20. ¿Sí? ¿Eso por qué? Muchachos, yo les he dicho, yo soy gerente legal de la Acción Automotriz. La Acción Automotriz, ¿quiénes lo conforman? Todos los importadores de vehículos nuevos. ¿Sí? Así que Toyota, Hyundai y todos ellos son mis asociados. Entonces, cuando mis asociados, en sus casas matrices, en sus fábricas, a partir de septiembre, siguen fabricando vehículos nuevos, ya no colocan año modelo 2019, digamos en el mes de octubre. ¿Qué van a colocar? Año modelo 2020. ¿Por qué razón? Porque un vehículo normalmente no se comercializa el mismo año, cuando ya son esos periodos, se comercializa el siguiente año. Imagínense un vehículo que fue fabricado el 31 de diciembre, ¿no es cierto? Va a ser vendido el próximo año. ¿Y tú qué vas a decir? No, pues ese vehículo es del año pasado. ¿Sí? Claro, con el 31 de diciembre no pasa eso. Pero la verdad es que sí se fabrica el 31 de diciembre. Y la verdad es que se comercializa el siguiente año. Entonces, a partir de diciembre del año pasado, ya no se habla de año de fabricación. Solamente estamos hablando de año modelo. ¿Y qué cosa es el año modelo? El 10º carácter del BIN. ¿Sí? Hay una codificación. Desde el 1 hasta el 9 es fácil.
todos los vehículos 2001, 2002, 2003, 2004, si el décimo que era un 4, ¿qué cosa es? Año modelo 2004. Si es un 9, 2009. Si es el 0, no, 0 no se usa, porque se confunde con la O. Entonces todo vehículo 2010, A, 2011, B, 2012, C, y así va avanzando. A, B, C, D, E, F, G, H, I, no, la I tampoco se usa. La I se elimina ahí porque se confunde con el 1. ¿Sí? Pidan a Marco que les pase la presentación. Y ahí van a ver ustedes que más adelante, no sé si lo tocamos en esta o en la siguiente, van a ver el cuadro donde está toda la codificación. ¿Ok? Entonces, característica registrable, ¿cuál es, muchachos? BIN. Todavía la norma habla de número de serie, pero básicamente para que se puedan seguir identificando los vehículos antiguos que están en circulación. Y número de motor. Número de motor sí ya es un desastre. O sea, ustedes saben que mis asociados traen motores nuevos que vienen sin número, porque a nivel mundial el motor ha pasado a ser un componente más. Es decir, el motor viene a ser una autoparte más como si fuera caja. Entonces la pregunta que haríamos es, ¿y por qué no registramos la caja de transmisión? Número de caja. ¿Sí? Número de diferencial, para decir algo, o número de suspensión. No, lo que pasa es que el motor es el corazón del vehículo. Para la industria automotriz, a la cual yo represento, el número de motor es un componente, o sea, el motor es un componente más y no requiere ser identificado. Es por eso que si ustedes tienen un problema con un motor de un vehículo nuevo y la fábrica le tiene que cambiar de motor, el nuevo motor viene sin número. ¿Sí? Es un concepto que nos es todavía difícil asimilar, pero lo vamos a tener que entender que así va a pasar. Más adelante lo único que nos interesa a nosotros es ¿qué cosa? El BIN. Hay cosas que son difíciles de cambiar. Más adelante, como les repito, probablemente lleguemos a ese. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice la norma? La norma dijo que a partir del 2003 todos los vehículos deben identificarse con BIN excepto los de la categoría O1. ¿Ok? Además dijo, el fabricante nacional y el ensamblador nacional también deben identificar sus vehículos con BIN. Lo cual nos dio una pregunta. ¿El fabricante nacional de qué? Carrocería. De vehículos. La pregunta que les hago es, ¿en el Perú se fabrican vehículos? No. Se ensamblaron. ¿Se fabrican o no se fabrican vehículos en el Perú? No. ¿No? Ensambla. Ensambla. ¿Quién ensambla vehículos? Modaza. Modaza Carroza. Pero no hay. No hay fabricación de vehículos en el Perú. ¿Seguro? Empírico, tal vez. Estos son vehículos. Categoría O. Entonces la conclusión es en el Perú sí se fabrican vehículos. ¿De qué? De la categoría O. ¿Ok? No motorizados. ¿Y se fabrican vehículos motorizados? No, estamos hablando de fabricación nacional. Esto no. Pero esto se fabrica en el Perú. ¿Conocen la marca Estilos? ¿Alguien se acuerda? La marca Honda, Honda mismo. En el Perú, muchachos, sí se fabrican vehículos motorizados. Las mototaxis son de fabricación nacional. Las que son importadas son el Torito Voyage. Eso sí viene armado, de la India. Esta mototaxi clásica es peruana. Más aún, el diseño es peruano. Estamos hablando de fabricación. ¿Qué es lo que dice la norma? La norma dice que esto se fabrica en el Perú. Entonces la empresa que los fabrica debe pasar por un proceso. ¿Cuál es el proceso? Tiene que ir al Ministerio de la Producción y registrarse como fabricante nacional. Ahora, ¿cómo va a fabricar? A través de autopartes. Obviamente, las autopartes no importan. ¿Qué es lo que hacen estas empresas? Agarran, llenan un contenedor donde traen 100 motores, 100 manubrios, 100 o 200 suspensiones, etc. Es decir, compran las autopartes. Y acá, en realidad, lo que están haciendo solo es la estructura metálica, pero son considerados como fabricantes nacionales de vehículos. ¿Ok?
Este fabricante nacional dice solo debe enviar partes y piezas nuevas. Y eso es lo que está haciendo. ¿Le importa todo de China las autopartes? Sí. Los fabrica y debe asignar el PIN de acuerdo a lo que dispone el MDC y obviamente el Ministerio de la Producción, que lo regula a través de este decreto supremo 023-2016, que por cierto es un reglamento que requiere ser perfeccionado, porque es un reglamento que básicamente lo que está regulando es la actividad comercial de fabricación o la actividad industrial de fabricación de vehículos. Y si un reglamento va a regular algo tan importante como una actividad industrial, ¿cuál es lo mínimo que debe exigir esos reglamentos? Un reglamento de este tipo. Primero, infraestructura, ¿no es cierto? Cualquiera de acá somos el criterio. Si yo quiero establecer requisitos para fabricar un determinado producto, y en este caso estamos hablando de vehículos, lo primero que debo pedir es cuál es la infraestructura mínima. ¿Sí? Yo hice los reglamentos de los talleres de conversión, y créanme, si alguien ha leído el reglamento de los talleres de conversión a gas natural, van a ver que ahí se le pide infraestructura mínima, equipamiento mínimo, personal técnico mínimo. ¿Sí? Acá no se exige eso. Es un genérico. Pero no solo es infraestructura. ¿Qué más es? Equipamiento. ¿No es cierto? Una empresa para que fabrique vehículos, usted le debe exigir cierto nivel de equipamiento. No lo establece ese reglamento. Personal técnico, o sea, recursos humanos. Ya pues, mínimo ingeniero. ¿No es cierto? Alguien debe hacerse responsable del producto. No lo establece el reglamento. ¿Sí? Procedimiento de fabricación, finalmente. Hablamos de la soldadura, del sistema eléctrico, que es un reglamento muy básico. Por eso es que nosotros tenemos un montón de fabricantes que han accedido a la autorización de produce y actualmente pueden, formalmente son fabricantes nacionales, porque es muy fácil cumplir esta norma. ¿Y qué genera esto? Genera informalidad, porque si el reglamento fuera un reglamento fuerte, solamente podrían acceder a ser considerados fabricantes nacionales aquellos que han cumplido estrictamente los requisitos que manda la norma. Pero como es tan fácil cumplir, cualquiera puede ser declarado fabricante. Pero aún así, ya esto les cuento de manera anecdótica, siendo tan fácil de cumplir, muchos ni siquiera llegan a eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, esta carrocería. ¿Alguno de ustedes conoce lo que es Fameca o RMB Satesi? ¿Qué cosas son esas empresas? Empresas carroceras, ¿no es cierto? Pero fabrican remolques y semirremolques. Fameca, Satesi, esta de Bustamante, no me acuerdo cuál es el nombre, son las CPR, son empresas carroceras grandes, son las más grandes del Perú. Fameca y Satesi tienen pues una planilla de 250 empleados. ¿Sí? Trabajan en terrenos de 100.000 metros cuadrados. Fabrican alrededor de 50 a 100 carrocerías al mes. ¿Sí? Más de casi 2 a 3 diarias. Sin embargo, ustedes saben que cuando se revisa el ranking de las empresas que más fabrican en el Perú, formalmente, Satesi sale en el puesto 15 y Fameca en el puesto 20. Y la que lidera es una empresa que de acuerdo al Ministerio de Trabajo tiene 2 empleados, tiene RUT no habido, y su dirección figura en un primer piso en una casa en el Agustino, y fabrica 600 semirremolques al mes. ¿Cómo? Muchachos, la idea de que yo venga acá es para que ustedes conozcan un poco también la realidad. El reglamento dice, todo vehículo de fabricación nacional debe emplear partes y piezas nuevas y debe asignar al BIN de acuerdo a lo dispuesto por el MDC conforme al reglamento, a este reglamento 023. Les he dicho, el reglamento es muy fácil de cumplir, pero aún así hay empresas que ni siquiera lo cumplen. Entonces, ¿qué es lo que hace? El señor fabrica un vehículo porque él es formal.
Pero imagínense a mí que yo agarro, no soy fabricante, ¿sí? Pero logré acceder a esa autorización. Todos los señores de la primera fila me dicen, oye, yo no tengo, alquílame tu BIN. Esos señores van alquilando su número de serie o su número BIN. Es el gran problema. Por eso es que les digo, empresas tan grandes como Fameca, Satis y CPR, en la cola, con más de 250 empleados, y tenemos empresas con 2 empleados, rumbo ávido, y con dirección de un departamento en el Agustino, con 500 carrocerías al mes, o 200. Parte de la informalidad que tenemos en el Perú. Y lo mismo pasa con los mototaxis. Los mototaxis, igualito. Ustedes saben que se fabrica en todos lados. En la calle. Sin embargo, ¿cómo se inscribe? Hay alguien que sí obtuvo la autorización y resulta que todos aparecen con la misma marca. Van a haber vehículos que están en toda la parte del Perú con la misma marca, pero diferentes modelos. ¿Por qué? Porque el fabricante es diferente. ¿Sí? Entonces, nos falta trabajar todavía acá. Queremos ser un país formal, tenemos que empezar a formalizar esta industria. Y es muy importante para nosotros porque si ustedes están en este diplomado son porque ustedes están vinculados al transporte. ¿Sí? Y es importante que ustedes conozcan cómo están saliendo estos vehículos. ¿Sí? Falta mejorar. Este planteamiento ya se le hizo al Ministerio de la Producción. Lo estuvo trabajando el Ministerio y esperemos de que no pare, que continúe a pesar de los cambios que ha habido. Finalmente, el artículo 10 también habla de que el ensamblador nacional, y ahí regreso a, alguien me dijo Modaza. Modaza es más carrocero que ensamblador. El que es un ensamblador nacional es Honda del Perú, pero a través de Honda Selva. Ustedes saben que Honda en Iquitos tiene una planta y ahí ensamblan las motos. Pero ¿cuál es la diferencia entre ensamblar y fabricar? Lo que hace Honda Selva, importa todas las autopartes del Brasil en cajas, digamos, autopartes separadas, y tiene una línea de ensamblaje en Honda. Pero el BIN que coloca, ¿de quién es? ¿Es BIN peruano o BIN brasileño? Es BIN brasileño. Cuando se hace ensamblaje, se coloca el BIN del país donde se fabricó las autopartes. En cambio, esa misma actividad, si lo hace una empresa fabricante, está colocando el BIN peruano. ¿Sí? Esa es la diferencia entre fabricación y ensamblaje. ¿Alguna consulta? Cambiamos de tema entonces. El reglamento de vehículos también nos habla de los requisitos técnicos vehiculares. ¿Sí? El artículo 12 dice, fíjense, y voy a llegar ahí, reglamento del año 2003. Primer requisito, artículo 12, configuración original de fábrica por el tránsito del lado derecho de la vía. ¿Entendieron? ¿Quién lo entendió y me explica qué dice eso? Configuración original. O sea, timón al lado. Hubiera sido más fácil ponerlo así. Izquierdo. Hubiera sido más fácil decir timón original al lado izquierdo. Ya se entendería mejor. Todos los vehículos deben tener dispositivos de alumbrado y señalización óptica, es decir, luces y láminas retroreflectivas. Falta ahí, de acuerdo a las especificaciones establecidas en el anexo 1 del Reglamento Nacional de Vehículos. Es decir, los detalles están en los anexos. Una pregunta. De acuerdo a la fabricación, los modelos de fábrica, los vehículos vienen con luces de freno y luces medias fijas. Pero ahora mucha gente le pone esas luces strobo, ¿no? Eso no está permitido. ¿Le ponen una mica negra? No, aparte de que unos le ponen la mica negra que baja la luminosidad, otros que le ponen una luz destellante. En los anexos, o sea, cuando yo digo acá dispositivo de señalización óptica, en realidad debo poner acá conforme los anexos. En los anexos, muchachos, por si acaso, aap.org.pe, apunten esa dirección. aap.org.pe www.aap, Asociación Automotriz del Perú, aap.org de organización.
y .pe. Entren a mi página web, esa es la página web de mi empresa, y hay un link que dice servicios. Entran a ese link y van a ver varios placas de rodadas, que varias cosas más, pero van a ver un link que dice compendio normativo. Les ofrezco 10 reglamentos, los más principales completamente actualizados. El día de mañana, por ejemplo, hoy día no he tenido tiempo, el día de mañana voy a actualizar con la norma que salió el día y lo van a tener ustedes colgado al final del día, el Reglamento Nacional de Vehículos actualizado con la publicación que salió hoy. Y ojo, el aap.org.pe. Muchachos, al final pongan una tarjeta que tengo ahí y van a tener mis datos. ¿A qué les trato de decir? No les voy a dar el reglamento ahorita. ¿Para qué? Para que se den el trabajito de entrar a mi página. ¿Sí? A la página de la AP. ¿Sí? ¿Ustedes saben lo que es tener un reglamento de vehículos actualizado? ¿Por qué les digo? Porque es el más complicado. Si alguien ha revisado el reglamento de vehículos van a ver que viene gráficos, cuadros. Entonces cuando sale una nueva versión, ¿qué es lo que hace el MTC? Simplemente te cuelga la versión del 2003, las 10 modificaciones que hubo el 2004, las 15 que hubo el 2005. ¿Sí? Al final tú tienes las 50 modificaciones y no sabes... Ah, no, pero entonces me voy al sistema peruano de información jurídica, el SPIC, ¿no es cierto? Sí, eso te funciona para el reglamento de administración de transporte de las 9 letras. Cuando tienes nuevamente gráficos, ¿qué es lo que hace el SPIC? Te manda un PDF, otro PDF, tampoco sabes. En cambio, yo mi reglamento lo que hay, mi versión, la versión de la AP, si yo tengo un gráfico, yo lo que hago lo tacho. Acuérdense que yo tengo los archivos originales. Yo hice el reglamento el año 2002. Está patentado. No tanto patentado, sino que, o sea, yo hice el reglamento, tengo los archivos originales, obviamente. El misterio se perdieron, ¿no? Entonces yo lo que hago sobre esa versión, lo tacho. Incluso si sale un nuevo gráfico, un nuevo cuadro, yo tengo cuadros originales, yo lo tacho. Entonces ustedes van a tener siempre acceso a un reglamento que está recontra tachado. ¿Y por qué? Porque está muy modificado. Pero ustedes saben que cuando está tachado, fue una versión anterior y al final del tachado está la versión nueva. ¿Sí? Entonces es un reglamento que les recomiendo, revísenlo. También he colgado algún otro, de tránsito, el cubo de tránsito. Tengo varios reglamentos ahí. Por favor, revisen. Es la versión más actualizada que ustedes pueden tener y la más fiable. ¿Sí? Bien, entonces, en los anexos de ese reglamento, por ejemplo, figura, ¿no? Anexo 1, numeral 1.1, sistema de luces. Y empieza por los vehículos de categoría L, luego los M, luego los N y luego los O. ¿Sí? Y cuando empieza, por ejemplo, los M, habla, ¿no? Luz baja, luz alta, luz de freno, luz de posición, luz de retroceso, ¿sí? Luces neblineras. Luego habla cantidad. Para cada uno de ellos te dice la cantidad. Luego te habla color, potencia, en vatios. Obviamente cuando hicimos el reglamento del 2003 no había las luces LED. ¿Se dan cuenta? Regulamos la potencia del foquito. Eso hay que actualizar. ¿Sí? No significa que los vehículos modernos no van a entrar porque solo es el reglamento. No, tienen que entrar. El reglamento tiene que actualizarse al vehículo, no el vehículo al reglamento. ¿Sí? Porque son tendencias a las que estamos yendo ahorita con el desarrollo. ¿Sí? Habla cómo debe ser el sistema de frenos, los neumáticos. ¿Sí? También se establece que el vehículo debe tener cigarillas, títulos salientes que representen peligro a la persona. En realidad este registro deberíamos eliminarlo porque es absurdo que un vehículo venga, no sé, por unas cosas que representen peligro, ¿no? El artículo 13 sigue regulando otras cosas, la fórmula rodante. Luego vamos a ver qué es fórmula rodante. ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien le suena a 4x2? ¿Alguien le suena a 4x4? Mi camioneta es 4x4. ¿Qué significa? Ya, esa es fórmula rodante, lo vamos a ver en un ratito, ¿ya? Los mandos, instrumentos e indicadores para el control de operación deben ser de fácil acceso al conductor. No me dicen mucho, ¿no? Debe tener retrovisor interior, retrovisores exteriores y visor de punto ciego. Tesla acaba de sacar un
modelo vehicular que no tiene retrovisores. ¿Saben eso? Tesla. Tesla, lo que fabrican los vehículos eléctricos, Elon Musk, No te todo lo eso. ¿Sí? Acaba de sacar un vehículo eléctrico y ya no tiene retrovisores. Es full cámara. Y no, es que lo pongo un retrovisor. No, es que ellos dicen, ¿no? El conductor, el solo hecho de girar, ya se distrae cuando ve el espejo. Ellos han puesto una cámara, hace la misma función, pero te da una pantalla que está adelante. Sin embargo, eso no está regulado, no es reglamento, y obviamente muchos reglamentos del mundo todavía no se regulan, porque son cosas nuevas. Pero también, por ejemplo, dice el visor de punto ciego. ¿Qué cosa es el visor de punto ciego? Para los camiones. Y para los autos, el camionero, obviamente no ve lo que está abajo. Visor de punto ciego. Por eso es que han visto los espejos de los camiones, un espejo grande y un espejo más pequeño abajo. Pero ustedes saben que nosotros cuando conducimos un automóvil también tenemos un punto ciego. ¿Sí lo saben, no? ¿Sí? Porque el espejo nos cubre una parte y nosotros, pues el espejo central, vemos el resto. Hay una parte que es ciego. ¿Sí? El asiento del conductor con dispositivo de regulación de distancia al timón, de altura e inclinación. Sí, casi todos lo traen. El asiento se regula en distancia y se regula en altura y el respaldar. ¿Ok? Sistema de escape de gases con tubo de escape y silenciador. Sí, todo el mundo tiene. Una bocina de sonido uniforme y continuo. Dice mucho. Sí, pero de bocina, en otras palabras. ¿Qué más? El artículo 14 va regulando más requisitos. Cinturones de seguridad, 3 puntos para el piloto y copiloto. Fíjense, el año 2003. Recién se hace obligatorio el cinturón de seguridad de 3 puntos. ¿Pero para quién? Solo para el piloto y copiloto. ¿Qué más? Dicen, los vehículos fabricados antes del 80 pueden contar con cinturones de 2 puntos. ¿Ok? Los vehículos de la categoría M1 y N1. ¿Qué cosas son M1? Automóviles de 9 asientos. N1, camionetas o camiones livianos de hasta 3.5 toneladas, importados a partir de recién el 1 de enero del 2005, deben tener cinturones de seguridad en la segunda fila de asientos. De 3 puntos en los asientos laterales y el asiento central puede ser de 2 puntos. ¿Ok? Ahora normalmente ya vienen las 3 plazas con cinturones de 3 puntos. Cabezales de seguridad. Recién en el 2003 se regula que era obligatorio que los vehículos tengan un cabezal de seguridad. ¿Es importante? Sí. Para el defecto latigazo. A mí, por ejemplo, en un accidente que tuve hace muchísimos años, los cabezales de seguridad me ayudaron bastante. Yo iba manejando mi carro en la calle Prado y una niña frenó y me choqué. Aparentemente un choque simple, pero sí sentí el golpe. Un día en la clínica, y era acá, el efecto latigazo. ¿Cuál es el efecto latigazo? Una frenada intempestiva, una masa muy grande que es nuestra cabeza, ¿qué cosa hace? Se va para atrás, ¿no es cierto? Y ante un movimiento muy fuerte, el cerebro está dentro de una cavidad. ¿Sí? Y el cerebro golpea. La consecuencia, si el golpe es muy fuerte, no existe el cabezal de seguridad, daño cervical. El cabezal de seguridad es muy importante, salva vidas. ¿Sí? Y ahora es obligatorio desde el año piloto y copiloto al año 2003 y a partir del 1 de enero de 2005 para los de la segunda fila de asientos. El parabrisas debe ser de vidrio de seguridad, laminado, y debe tener un mínimo de 70% de transparencia. En cambio, la ventana posterior y las ventanas laterales deben ser de vidrio templado y deben tener mínimo 65% de transparencia. ¿Alguien me dice, el primero es laminado o templado? Laminado. El segundo es laminado o templado. Templado. El primero es de un parabrisas o una ventana lateral. Parabrisas. Parabrisas. El primer
vidrio que es de un parabrisas. Es laminado. Fácil para que lo entiendan, está formado por 3 láminas. Una primera lámina en la parte exterior, una lámina intermedia de plástico y una segunda lámina en la otra capa. Cuando falla un golpe de una piedra, un parabrisas, ¿qué se debe hacer? ¿Arrocillo? No, si es arrocillo ya no puedes ver. ¿Cómo debe fallar? Con el famoso trizado. Es decir, debe permitir al conductor seguir viendo la vía y mantener, para que pueda mantener la conducción del vehículo y pueda estacionar adecuadamente. ¿Sí? Por eso es que el parabrisas de un vehículo siempre debe ser laminado. ¿Y cómo debe fallar? Como está la figura, a través de trizaduras. ¿Cómo deben ser las ventanas laterales? Los vidrios de las ventanas laterales e incluso la ventana posterior. Debe ser, ¿cómo? Templada. ¿Y el templado cómo falla? Se hace rocío. Imagínense un accidente. ¿Por dónde deben salir las personas? Por las ventanas, o laterales o posterior, porque son fáciles de romper. En cambio, el parabrisas sí debe permitir que el conductor mantenga la visibilidad de la vía. El problema se genera cuando le ponemos una lámina de seguridad de 20 micros y un accidente, mucho es más fácil salir rompiendo la puerta que el vidrio. ¿Sí? Y luego habla mínimo 70% de transparencia. ¿Sí? Que por cierto, más o menos está mejorando la norma del interior de los polarizados, porque hace 3 meses se logró que cambien el criterio. El reglamento habla de que el parabrisas debe tener 70% de transparencia y las ventanas laterales 65%. Si lo vemos al revés, el parabrisas debe tener máximo 30% de oscurecimiento y las ventanas laterales deben tener máximo 35% de oscurecimiento. ¿Cómo se mide? Porque la norma de la policía, ¿qué decía? Para sacar permisos para algunas oscurecidas y polarizadas se tiene que ir a la policía para que evalúe el vehículo y ellos van a evaluar bajo 3 criterios: transparencia lumínica positiva, intermedio, negativa. Transparencia lumínica positiva es cuando se ve completamente a la persona que está dentro. Intermedia es cuando se puede ver los rasgos, una sombra, pero no se identifican los rasgos. Y negativa es cuando no se ve nada. Entonces lo que nosotros revisamos la policía es: sí, pero si es de noche, y si es invierno, si es verano. Al final se dan cuenta que los requisitos eran cualitativos y subjetivos. Hemos trabajado nosotros como asociación durante mucho tiempo para decirle a la policía: cambia tu criterio, tienes que ir por un criterio técnico. Hay aparatos que tú vas a medir y te va a decir cuánto es el grado de oscurecimiento. Muchachos, lo acaban de cambiar hace 2 o 3 meses, recién. El reglamento es del 2013, recién en 2000, esto salió ahora, 2019. Recién ha cambiado el criterio de la policía. ¿Ya? Pero ya es bueno, es un avance. Ahora, el día que ustedes que vayan con su vehículo con láminas, con los vidrios polarizados, y el policía le dice: ¿dónde está tu permiso? Lo primero que tienes que decir es: ¿tú cómo sabes que está polarizado? No se ve. No, señora. Tu reglamento dice que yo debo tener permiso cuando tengo más de 35% de oscurecimiento. Mídelo. No tiene la policía los aparatos. ¿Qué le falta? Le falta el instrumento. O sea, ya cambiaron la norma, ahora ya tienen, es bueno que hayan cambiado ese criterio, cualitativo por el cuantitativo, ¿no es cierto? Ahora que le falta es el aparato para hacer la medición. ¿Qué más? El reglamento de vehículos dice que todos los vehículos deben ir con limpiaparabrisas y lavaparabrisas, que cubran, dice, el área frente al piloto piloto. Eso es importante. Habla de limpiaparabrisas y lavaparabrisas, ¿sí? Las famosas plumillas. Es importante porque otra reglamentación se cuelga de esta definición, porque habla de la
del área de visibilidad del piloto. ¿Cuál es el área de visibilidad del piloto? Aquella que está cubierto por el limpiaparabrisas. Por ejemplo, dice, ¿no? Felizmente ya está. Cuando uno pasa la inspección técnica, le da un sticker, debe colocarlo en el parabrisas. Si compras un SOAT, si pasas la comparación a gas natural, y has visto que hay vehículos llenos de stickers. ¿Dónde tendría colocar esos stickers? Fuera del área de barrido del parabrisas. ¿Ok? Eso es donde debería ir. Por suerte, incluso los stickers están desapareciendo. ¿Han visto que ahora hasta SOA digital tenemos? Es una gran ventaja, ¿no es cierto? Y así deberíamos pasar lo que son inspecciones, lo que son conversiones, también deberíamos pasar a eso. Es un gran avance, por lo menos que ya tengamos eso. ¿Sí? Y ahora incluso cuando ustedes pasan la inspección técnica, ahí ni siquiera te dan el sticker. Y bueno, menos en SOA, ¿no es cierto? Y eso es bueno, como le digo. Eso, pero en tanto se sigue usando, porque en otras actividades que se usa, fuera del área de barrido. Puertas que permitan ser abiertas desde el exterior. El parachoque delantero y posterior sin filos angulares cortantes ni que excedan el ancho del vehículo. Tapazola abatible en el lado del conductor, como mínimo, el lado del conductor dice la norma. Sistema desempañador para el parabrisas delantero para los vehículos que se incorporen a partir del 1 de enero de 2004. Rueda de repuesto y herramienta de recambio. Y los vehículos de la LTM3, tacógrafo, dispositivo electrónico, registrador de tiempo y velocidad. Acá acaban los requisitos técnicos que establece el reglamento de vehículos. Algunas cosas ya para comentar. Por ejemplo, el tacógrafo fue establecido como uso obligatorio el año 2003 para los vehículos de la LTM3, comunidades interprovinciales. Luego salió una normativa complementaria donde se habla del sistema registrador de tiempo y velocidad. ¿De qué estamos hablando? GPS. Y el mismo RENAC comenzó a sacar regulaciones respecto también a la exigencia, ya no para los M3, sino también para los N3, camiones. ¿Sí? Pero siempre habla de sistema registrador de tiempo y velocidad. Que para cualquier efecto, muchachos, es mucho mejor que el tacógrafo. ¿Sí? Porque el tacógrafo, ustedes saben, es un componente que va dentro del vehículo y es un disco. Que la única manera de controlar es una fiscalización. Obviamente el inspector tiene que saber leer el tacógrafo, abrir ese dispositivo y leer el disco. Una vez, cuando estaba en el ministerio, intentamos leer el disco y ese disco de papel había dado tantas vueltas que la tinta estaba seca y ese disco estaba negro. ¿Por qué? Porque nunca le cambiaban de disco. En cambio, con el sistema registrador de tiempo y velocidad, o sea, el GPS, sí es fácil de controlar esto. Muchachos, ¿qué tal les parecen esos requisitos? ¿Cubre todo o algo nos falta? ¿Qué creen que nos falta? Por ejemplo, en el caso del accidente que ha habido acá en Fiori, los vidrios laterales no cumplían los requisitos en todo caso porque eran muy fuertes, porque han querido romper. En el caso del limpiaparabrisas y lavaparabrisas, es, digamos, un poquito aislado a la función principal que cumple, porque sin el agua, sin el depósito de agua, que puedas de repente, ¿no?, echar a la parabrisa, de nada te sirve, poco te ayuda. Lo que pasa es que acá no llueve, pero en un lugar donde... No, sí, acuérdense que el Lima está en un desierto. Sí, nosotros para usar el limpiaparabrisas necesitamos agua en el depósito, pero en otros países es importantísimo. pero hay algo más esencial acá que falta. El tema de los buses del bus de Fiori, y más aún en un bus urbano a veces, ustedes saben que los vidrios son de vidrio de ventana, es un crimen, ¿no? Son vidrios de ventana. La norma dice que todos los vehículos deben tener con los vidrios de las características que les comenté, pero además con un sello que indique la clase de vidrio, la norma que cumplen y el grado de transparencia. No se cumple. Y normalmente, ¿dónde se incumple? Cuando es carrozada nacional. ni crea... O sea, ahora los tengo cuadrados, ¿ah? Y más aún, ¿por qué te digo? Porque nosotros, este reglamento es del año 2003, y yo les estoy diciendo acá, ¿qué falta? ¿No es cierto? Falta muchísimo, muchachos, porque ese reglamento es del 2003. Dime, por favor. ¿Hay alguna norma técnica que le llegue a los dispositivos de seguridad como el SideBat? Ese es a donde iba a llegar. ¿Qué falta? ¿Dónde están los SideBat? ¿Dónde están los ABS?
Hace 2 años, Aspec sacó una campaña que decía así: 10 preguntas que tú tienes que responderte antes de comprar un vehículo. ¿Saben cuál era la primera pregunta? Tú debías preguntar cuando vas a una casa comercial y decirle, primera pregunta, ¿el chasis tiene estructura reforzada? Yo cuando este tema lo discutí con Crisólogo, le decía, artículo 14 no habla, artículo 13 no habla y 12 no habla. ¿Y por qué debo traer vehículos con estructura reforzada? Ojo, me estoy poniendo como extremista. Segunda pregunta, ¿tiene airbag? ¿Y por qué debo traer yo vehículos con airbag? ¿No es cierto? Que soy extremista. La verdad, muchachos, casi todos los vehículos que se importan en el Perú vienen con airbag, aunque sea uno. Pero la pregunta es, ¿podría alguien, uno de mis asociados, traer un vehículo sin airbag? Sí lo podría hacer. Porque el reglamento vigente no establece un número mínimo. Entonces, lo que nosotros hemos conversado con el Ministerio, le hemos dicho, es hora de sacar el reglamento 2020. Ya, saquemos el reglamento 2021 para el Bicentenario. ¿Sí? Pero tiene que ser un reglamento donde se diga, todos los vehículos que entran al Perú deben tener mínimo, ¿cuántos, muchachos? ¿2? 6. ¿5? Pongan 2, ya sería algo. ¿Se dan cuenta? Sería algo. Ahora no. No es obligatorio. 2. No, que sean 4, los de cortina. Pero que diga algo. El ABS. ¿Saben lo que es el ABS? ¿Pero saben cómo funciona? Sí. El microfrenado. Cuando un vehículo frena sin ABS, las llantas se pueden bloquear, es decir, dejan de rodar, pero se produce el deslizamiento. Patina, es facilito. En cambio, el ABS lo que hace es frena y suelta, frena y suelta, frena y suelta, en milisegundos. Entonces uno ve que está frenando, pero en realidad la rueda está avanzando y frenando, avanzando y frenando. Eso evita el deslizamiento. Y eso salva vidas. Entonces, el reglamento, el nuevo, versión 2021, debería decir ¿qué cosa? Todos los vehículos en el Perú deberían tener ABS. El reglamento dice ABS para aquellos vehículos de 18 toneladas de peso bruto vehicular para arriba. ¿Sí? Estamos hablando de camiones pesados y buses pesados. M3 y M3. Y los más grandes todavía de los CD3 y M3. ¿Sí? Debería tener ABS. ¿Solamente esas 2 cosas? ¿Qué otro sistema de seguridad usted conoce? Control de estabilidad. ¿Qué cosa es el control de estabilidad? El EPS o ESC o el ESP. Tiene varios nombres. ¿Usted conoce la prueba del alce? Busquen en YouTube la prueba del alce. Es una situación que nació en Suecia, donde en una pista va un vehículo, se le cruza un alce y ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que evitar el alce, ¿no es cierto? Y luego regresar a la vía, a su carril. Esa prueba se ha generalizado. El caso más concreto es, un vehículo está yendo en un carril de doble vía, quiere adelantar, imagínense carretera central, que no siempre nos ha pasado, quieres adelantar, ¿no es cierto? Y ves un vehículo que viene en sentido contrario. El alce es el vehículo que está adelante. Giras para adelantar, ves un vehículo en contra y tienes que regresar a tu vía. ¿Saben lo que pasa ahí? El vehículo al girar comienza a perder control, pero al regresar se produce el efecto de que se comienza a golpear. Cuando ustedes vean esa prueba en YouTube, van a ver que muchos vehículos, modelos vehiculares, pasan esa prueba y hay algunos que no. ¿Por qué? Por el ESC o el SP. Este sistema lo que hace es controla el... Voy a hablar medio rápido, ¿eh? Lo que se llama el subviraje y el sobreviraje. ¿Sí? ¿Saben lo que es el subviraje? El subviraje es cuando un vehículo a alta velocidad agarra una curva y se choca, facilita o se choca con el árbol que está al frente. Es decir, pierde la trayectoria de la curva.
Y el sobreviraje es... en el subviraje se pierde el control de las llantas delanteras, por eso es que se pierde la curvatura y se sale de la vía. El sobreviraje es cuando se pierde el control de los ejes posteriores y se produce la famosa patinada. Ante estas situaciones, los vehículos modernos tienen sistemas tan avanzados que son capaces de controlar las 4 ruedas de forma independiente. ¿Cómo así? Cuando ven que uno perdió el control del vehículo, lo que hace es la computadora que toma el control. ¿Y cómo sabe el vehículo que se ha perdido el control? Hay un sensor de estabilidad. Tienen sensores en las ruedas que miden el frenado, tienen sensores en el timón para ver cómo está maniobrando el conductor, cómo suelta el pedal, ¿sí? Tiene sensores, incluso sensores de estabilidad, para ver si el vehículo está perdiendo la verticalidad. Entonces lo que hace es comienzan a frenar independientemente las 4 ruedas, comienzan a manejar velocidad y te frenan independientemente, ¿sí? Y logran estabilizar el vehículo. El sistema que estamos hablando, el ESP, ya está probado que puede reducir las voltaduras en más del 70% de los casos. Puede llegar hasta el 80%. No solo eso. En el caso del curva. Voltaduras en general. O sea, como es un sistema que te estabiliza el vehículo a alta velocidad, logra bajar velocidad, frena todo, hasta potencia te controla. Y lo segundo, puede reducir las muertes por accidente de tránsito hasta el 30%. ¿Cuánto cuesta ese sistema? Primero, no se puede adaptar a un vehículo que ya fue fabricado sin ese sistema. Pero en fábrica puede costar ¿cuánto? ¿$100? 150, no más. Pero ya incrementa el precio-valor del Sí, bueno, pero si es obligatorio como en Europa es obligatorio. Entonces incrementa el precio a todos, ¿no es cierto? Porque todos van a cumplir ese requisito. Va a tener que evaluar el Estado peruano qué cosa exige. Yo pienso que muy probablemente debería exigir, ¿no? ABS, airbags, a partir del reglamento dirá, ¿no? A partir del 2021, tanto. Ya, que nos digan 2025, pero que nos pongan fecha donde no sean 2, sean 4 bolsas, o sean 8. Si hay un horizonte y te están dando tiempo, pero que empiecen con algo. Y no, mira, desde el 2003. ¿Qué tal si el 2003 se hubiera puesto, no? Señores, el año 2010, todos los vehículos deben tener con mínimo 2 ABS. ¿Ustedes creen que alguien se hubiera opuesto? Así se hubiera puesto 2010. Nadie, ni siquiera mis asociados se hubieran opuesto. ¿Por qué? Ya sabían. Sabían que en 7 años iban a cambiar las reglas de juego. ¿No es cierto? Prepárense. Entonces, a lo que quiero llegar es, tenemos un buen reglamento. El reglamento de vehículos es muy bueno, pero necesita ser actualizado. ¿Sí? Ahora se habla de homologación vehicular. ¿Qué cosa es homologación vehicular? Homologar es comparar. Comparo yo un vehículo versus la norma. ¿Sí? ¿Han escuchado ustedes que mucha gente dice, no, los vehículos vienen malísimos? Para Latinoamérica nos mandan lo peor, para Europa no. Sí, pues, en Europa tú tienes normas con mayores estándares. Entonces mejoremos nuestra normativa. ¿Sí? No se trata de agarrar, pedir 7 airbags Euro 6. ¿Por qué no podemos traer vehículos Euro 6? Uno por las vías y el otro porque todavía no hay el diésel para ese tipo de vehículos. Lo segundo es, no podemos traer vehículos con tecnologías avanzadas de control de emisiones porque no tenemos el combustible. ¿Sí? El 1 de abril del 2018 se hizo obligatorio que todos los vehículos nuevos que ingresen al Perú deberían cumplir con la norma Euro 4. 1 de abril de 2018. Este año están entrando Brasil, Argentina y Chile, si no es el próximo, a Euro 6. Y nosotros todavía no, recién hemos entrado a Euro 4. ¿Por qué razón? Porque el Euro 4 requiere un combustible con menos de 50 partes por millón de azufre. Y nuestro combustible no hace mucho tenía 10.000 partes por millón.
luego se bajó a 5.000, ojo, 50, se bajó a 5.000, luego a 500. Y recién para poder entrar a Euro 4, el Estado ha tenido que bajar la parte de azufre a 50. ¿Y cómo así lo ha logrado? Importando el combustible. Es por eso que Talara cuesta tanto. ¿Saben por qué? Porque se están tirando la plata, no creo. Cuesta tanto Talara porque cuando se proyectó para procesar petróleo crudo y darnos un combustible de 50 partes por millón. Al final se le dijo, sí, pero ese combustible es para Euro 4. ¿Cuándo va a estar Talara? 2022. Y en 2022 Talara, la refinería, nos va a dar combustible Euro 4, no tiene sentido, ¿no? En 2022 Talara, ¿qué nos tiene que dar? Mínimo Euro 6. Y para Euro 6 se requiere 10 partes por millón. Entonces que Talara tuvieron que agarrar, hay que poner otra planta de sulfurización. Salió más caro, pues empezaron con 3, se fueron a 4, 5, y creo que también 6. Me refiero a 5.000 millones de dólares. ¿Sí? Pero es caro refinar un petróleo, ¿sí?, a estándares tan altos para que no prácticamente bote agua y el tubo escape. ¿Qué pasa con mis asociados? Si ahorita sale el gobierno y dice que el Perú deben traer vehículos Euro 6, yo los puedo traer. ¿Pero saben qué es lo que va a pasar? Con el combustible que tengo dos problemas graves. El azufre, cuando entra al motor, ¿cómo sale? Como azufre. ¿Sí? El azufre está en el combustible. Entra al motor, porque ¿qué cosa es el combustible? Básicamente hidrocarburos. Los hidrocarburos combustionan. Sale CO2, ¿no es cierto? El nitrógeno que está en el ambiente con el oxígeno sale como óxido de nitrógeno, pero el azufre que entra, ¿cómo sale? Sale como azufre. Inmediatamente se junta con el agua, y sobre todo en Lima, que nosotros respiramos, ¿qué? Agua, por la altura relativa. El azufre se une con el agua. Ácido sulfúrico. Y forman, no tengo una pizarra, pero H2SO4. ¿Alguien conoce ese ácido? Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. ¿Y el ácido sulfúrico qué cosa es? Ácido corrosivo. Entonces, ¿se imaginan ustedes tener ácido sulfúrico a la salida del tubo escape o a la salida del motor? Rápidamente comienza... Perdón, muchachos. ¿Se ha bajado? Rápidamente ese ácido sulfúrico comienza... Miren, no me doy cuenta si hay otra cosa. Comienza a corroer todo el motor y el sistema de escape. ¿Sí? Y el segundo ácido que se forma es el ácido sulfídrico. Y el ácido sulfídrico huele a materia en descomposición, huevo podrido. Nosotros tenemos casos de vehículos Mercedes que en el tiempo usábamos el Euro 4, pero el combustible era tan malo, donde la gente sí se quejaba y decía: acabo de comprar este carro, y todos nosotros sabemos el olor de carros nuevos, ¿no? Sin embargo, olía a huevo podrido. ¿Saben por qué? Nuestro combustible era tan malo que se mezclaba el azufre, la cantidad de azufre que había se mezclaba con el agua y terminaba formando ácido sulfídrico y ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico en todo el sistema de escape y en el motor, ¿qué hace? Baja la garantía. O sea, en vez de dar una garantía de 100.000 kilómetros o 3 años, o sea, una cosa, con ese combustible la garantía es 6 meses. ¿Quién va a comprar un carro si no dio la garantía de 6 meses? ¿No es cierto? Entonces no podemos traer vehículos muy modernos en cuanto a control de emisiones si el combustible es malo. Otra consecuencia: esos vehículos con modernos sistemas de control de emisiones, ¿qué creen que hace cuando el combustible es malo? Todos esos sistemas se saturan. Y en vez de ser un Euro 6, termina emitiendo como un Euro 3. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, queremos cuidar el ambiente. No se trata de exigir que el carro sea de última generación en control de emisiones. Primero, el combustible. Nosotros le hemos dicho al Ministerio del Ambiente: si tú me pones combustible Euro 6,
nosotros vamos a Euro 6, nos saltamos el Euro 5. No tiene sentido ir a Euro 5, ¿no es cierto? Estamos en Euro 4, ¿eh? Pero acá en el Perú podemos dar el salto a Euro 6, de frente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Poner el combustible Euro 6. Sí, pero eso va a estar cuando acabe Talara, en el 2022. Talara cierra ahorita. Talara está con un avance cerca del 70% y ya tiene que parar planta. ¿Qué significa que va a parar planta? Que ya no va a producir. En esa etapa que no se va a producir, se va a importar. ¿Pero qué es importar? No el crudo, sino el combustible final. ¿Y dónde vamos a ir a comprar? ¿A Venezuela? Venezuela, no por el problema que tiene ahora, pero el crudo básicamente de Venezuela es un crudo muy contaminado, o sea que requiere mucho proceso. No, tiene que ir a comprar del Golfo, el Golfo de México, donde es un crudo bastante más limpio, perdón, hay combustibles más limpios. O buscarse un mercado donde diga, ¿no? Yo quiero un combustible 97, pero que tenga 10 partes por millón. Si se garantiza ese combustible, ¿qué me queda a mí o a mis asociados? Ya no tengo excusa, tengo que traer de los Euro 6. ¿Sí? Estamos atados a lo que diga la autoridad. Primero nos ponen el combustible adecuado, nosotros podemos traer sin ningún problema. ¿Ok? Ese es el problema en el tema de combustible. Pero regresando al tema vehicular, como les decía, nos hace falta mejorar. Tenemos que mejorar muchísimo nuestro reglamento, estableciendo de los nuevos estándares de seguridad cuáles son los que deberían ser obligatorios. ¿Sí? Tenemos que ir a un reglamento versión 2021. ¿Ok? Profesor, pero si nosotros, si los vehículos que funcionan a GLP y GNV son menos contaminantes, entonces ¿por qué no importamos esos vehículos? Y estamos con la gasolina. Porque nadie fabrica los vehículos a GLP y GNV, excepto los pesados. No se fabrican. Automóviles a GNV, en Corea probablemente, destinado para el mercado de taxis, muy pequeñito. Y a GLP también. Pero no existen fábricas que se dediquen a fabricar vehículos exclusivamente a GNV o GLP. El año 2007, yo trabajaba en el ministerio, cuando empezó el tema de cambio de matriz energética, en 2005 en realidad, se comenzó a trabajar. ¿Qué es lo que se dijo ahí? Masifiquemos la conversión de vehículos y se reguló el GNV. ¿Ustedes conocen cómo funciona el sistema de GNV? El de gas natural. Todo vehículo convertido a gas natural primero debe haber sido convertido en un taller de conversión autorizado por el MTC. ¿Ok? Por eso existen talleres de conversión autorizados. Segundo, los componentes, el kit de conversión, deben haber sido autorizados por el Ministerio de Produce. Quienes regulan al proveedor de equipos completos, se llama PEC. Tercero, una vez convertido el vehículo debe ser certificado por una entidad certificadora. Y cuarto, una vez realizado ese proceso, se debe registrar en el sistema de control de carga que está a cargo de COFIDE. Es por eso, fíjense ustedes, cuando vayan a un grifo, cuando hay un vehículo de gas natural, lo primero que hacen es, ¿qué cosa? Levantan el capot. Y van a ver que lo primero que hacen es conectar un cable a la parte superior del capot. Están conectando un chip. ¿Han visto eso? Van con la manguera, con la pistola, pero no lo colocan. Primero conectan al chip, un cable eléctrico. ¿Saben lo que hace ese cable? Inmediatamente se conecta al chip. El chip entra en contacto con la computadora de la estación que inmediatamente manda la consulta a COFIDE. ¿Y qué cosa le consulta? Si el vehículo está autorizado para cargar gas. Segundo, ¿no es cierto? Va, hace la consulta, regresa, autorizado. Como si prendiera la máquina. Recién puede cargar gas. Por eso se llama sistema de control de carga. Es un sistema cerrado, no pasa como el GLP. El GLP va donde sea y carga. ¿Sí? En cambio, el gas natural está completamente controlado por un chip. ¿Sí?
verifíquenlo la próxima vez que vayan a un gasocentro y vean cómo cargan. Se van a dar cuenta que lo primerito que hacen, antes de conectar, digamos, la manguera, es conectar un cable eléctrico al chip. El chip empalma, hace la consulta en COFIDE y COFIDE recién responde. Dice vehículo autorizado para cargar gas. Y ese sistema, que en realidad se dan cuenta es un sistema informático, es lo que ha permitido que cuando uno cargue gas, pueda financiar la conversión. Pero no solo la conversión, ¿qué más se ha financiado? El vehículo mismo. A ver, muchachos, ustedes son bien hábiles. Un vehículo que recorra, digamos, para un taxista recorre 200 kilómetros a 250 kilómetros al día. Ese vehículo rinde 50 kilómetros por galón. ¿Cuántos galones consume al día? 5 galones. ¿Sí? Ojo, ni ustedes ni yo consumimos 5 galones al día. ¿Ok? Pero un taxista sí puede recorrer esa cantidad. Si usa gasolina, ¿cuánto está pagando? 13 soles. ¿Ok? Gasolina 90. ¿Qué pasa si usa gas natural? 5 soles. El equivalente galón. Porque el gas natural se vende en metros cúbicos. metros cúbicos. El GLP se vende en litros. Para pasar de litro a galón facilito, 3.78. Para pasar de GLP, metros cúbicos, a galones, o sea el equivalente galón, 3.11. Multiplican el precio que figura 1.5 por 3.11, le va a salir 5 soles más o menos. El equivalente galón es 5 soles. ¿O alguien tiene una calculadora, por favor, multiplica 1.5 por 3.11? ¿Si me ayuda para saber el precio exacto? ¿Alguien lo hizo? 1.5 por 3.11. Es el precio del... 4.9. 466. 466. Ya, ese es el precio del galón de gas natural. ¿Y cuánto cuesta? Digamos 5 soles. ¿Cuánto costaba la gasolina? 13. 13. ¿Cuánto es el ahorro? 8 soles por día. ¿Cuántos días trabaja un taxista en el Perú? ¿24? No lo vamos a poner los 30, ¿no? 24. 24 por 8. Oh, perdón. 8 soles por galón. 5 galones ahorra. 40 soles al día. Por 24 días. 40 por 24. ¿Sí? Casi 1000 soles. Ese es el ahorro que tiene un taxista por usar gas natural. ¿Saben cuánto costaba el kit de conversión? Se vendía en más o menos 1.500 o 2.000 dólares. Nosotros estimamos que el taxista iba a salir en más de un año. Más o menos en año y medio. ¿Saben cuánto tiempo pagaban el kit de conversión? Pagaban en 9 meses. Entonces a alguien se le ocurrió, a la gente de Chevrolet, ¿se acuerdan del Chevy Taxi? Dijo, si te puedo vender un kit en menos de un año por 2.000 dólares, te puedo vender un carro de 10.000 dólares en 5 años. Hasta en 4 lo pagaban. ¿Sí? Es el tema del gas natural. Con el GLP no se ha podido trabajar así. El gran problema que tenemos, y voy a ser sincero, es que los vehículos cuando se convierten, sobre todo los vehículos modernos con inyectores, requieren que el kit de conversión sea muy avanzado. ¿Han escuchado hablar ustedes de los kits de quinta generación? Son chips que tienen unos emuladores, unos ecos que son unas computadoras que se tienen que conectar a la computadora del vehículo. Y de alguna manera tiene que engañarlo al vehículo. El vehículo así diseñado para gasolina. Estamos hablando de tecnología avanzada. Cuando entra gas, el punto máximo de eficiencia ya no es el mismo. Entonces lo engaña. ¿Sí? Para que funcione óptimamente. El problema se genera, número 1, cuando alguien no usa el kit de conversión adecuado. Usa, en vez de usar tecnología quinta, usa de cuarta. Ojo, cuando dice cuarta es de cuarta generación. No de quinta generación como debe ser.
¿Sí? Entonces tenemos vehículos que no están siendo bien convertidos. El segundo problema es ¿quién certifica? Cuando yo trabajaba en el EDC solamente habían 4 certificadoras. Bureau Veritas, SGS, Icontec, y no me ponían la cuarta. Ahora hay como 20. ¿Y saben por qué ha pasado eso? Porque cuando en la época en que yo estaba, poníamos requisitos y uno de los requisitos era la carta fianza. Para ser certificadora me tenía que presentar una carta fianza de $300.000. No pues, $300.000, ¿quién va a ser certificadora? Yo le decía SGS. Te pregunto, ¿SGS te garantiza o no que su certificación es correcta? Es una empresa grande, transnacional, donde lo que está jugando es su prestigio y de seguro que sí certifica bien, ¿no es cierto? Bureau Veritas. TV. Certificadoras grandes. ¿Pero qué pasó? Esas empresas sí te ponían la carta fianza de $300.000 para ser autorizada. Viene un Indecopy y ustedes que están en el transporte deben saber qué dijo. Barrera burocrática. Barrera burocrática. ¿Cómo le vas a pedir carta fianza? Así que muchachos, vamos mañana en más al MTC y saquemos requisitos para un certificador, pues lo podemos hacer. Si esa era la principal limitación para... Es cierto, era una barrera. Pero era una barrera que funcionaba. Tenía razonabilidad. ¿Saben cuántas certificadoras hay ahorita? Más de 30. Se están metiendo por el mercado. Es el mismo gran problema de las revisiones técnicas. ¿Saben cuántos CITBs hay ahorita en el Perú? ¿Cuál es el exceso de oferta? Me distraje. A ver, vamos rapidito, unos 15 minutos más y paramos, ¿está bien? ¿Sí? Ya, muchachos, miren, fórmula rodante, voy a correr acá. ¿Se acuerdan cuando le hablé que es una 4x4? ¿Saben lo que es una 4x4? ¿Sí? 4 puntos de apoyo y 4 de tracción. Exacto. Una 4x2 significa, primero son puntos de contacto y los segundos son puntos de tracción. Entonces, ¿qué significa 4x2? Significa 4 puntos de contacto y 2 puntos de tracción. Es decir, por ejemplo, un automóvil con tracción delantera o un auto con tracción posterior. Pero una camioneta 4x4 significa 4 puntos de apoyo y 4 puntos de tracción. Así tenemos 6x4, 6x2. Este camión, por ejemplo, ¿sí? Dice 8... No, este camión es el de arriba. Podría ser un 6x2 o podría ser un 6x4. Si es doble corona, ¿han escuchado eso? ¿Qué significa? Que los dos ejes posteriores tienen tracción. Entonces un 6x4. ¿Ok? Láminas retroreflectivas. ¿Qué clase de vehículos deben llevar láminas retroreflectivas? Acá está. Artículos 14, 16, 18, 25 y 26 establece la obligación de su uso por parte de los vehículos de la categoría L5. ¿Cuáles son los L5? Mototaxis y sus amigos, ¿no es cierto? Mototaxis, motocarros, todos ellos. Los vehículos M1 que realizan taxi colectivo. ¿Cuáles son? Automóviles empleados para el servicio en taxi y automóviles empleados para el servicio colectivo. Ahí viene otro tema que podríamos discutir toda la noche. Cuando hablaba de colectivo, aquel reglamento de la época se refería a que estaba regulado. No el colectivo ahora que tenemos ahora una Callao. ¿Se acuerdan cuando eran los petroleros? Las lanchas. ¿No? Eso que ese colectivo no se refería a eso. Ahora hay 30.000. Si de acuerdo a un estudio que hecho Transitemos, están haciendo 30.000, ¿cuánto dice? Más de 1 millón de personas están movilizando al día. 1 millón de viajes. ¿Qué más? M2 del servicio de transporte terrestre. Los M2 que realizan un servicio de transporte. No está. ¿Cuáles son los M2? ¿Se acuerdan que les dije? Más de 9, ¿sí? Y menos de 5, es decir, una combi, pero que realiza un servicio, debería tener láminas. ¿Qué más? Todos los M3, ya no del servicio, todos los M3. Los del servicio y los particulares. La pregunta es, ¿hay M3 particulares? Ómnibus particulares que no hagan servicio de transporte de personas. Sí, los hay. Así no realicen el servicio, si sean privados,
deben llevar? Todos los N. Todos los vehículos de transporte de mercancías. ¿Quién tiene una Hilux 4x4 o una camioneta 4x4? Doble cabina. La norma dice debe... Pero en piso personal. La norma dice que debe llevar la línea retroreflectiva. Está mal. Ahí debería ser los N2 tienen 3. Pero se puso los N. ¿Ok? Y todos los O. Es decir, todos los remolques y semirremolques. ¿Qué más dice el reglamento? Defensas laterales. ¿Sí? Este es básicamente para evitar el empotramiento de ciclistas y motociclistas. Empotramiento lateral. Muy pocos lo tienen. ¿Sí? A pesar que la norma da una flexibilidad. Por ejemplo, dice las cajas de herramientas, los portallantas cumplen la función. ¿Sí? Pero ¿por qué se puso esa en la norma? Para evitar el empotramiento lateral de ciclistas y motociclistas. Y el parachoque posterior debe cumplir la función de evitar el empotramiento de un vehículo en el caso de un choque. ¿Sí? ¿Qué más habla la norma? Por ejemplo, para el transporte de contenedores. Establece dimensiones, establece cuando se transporta un contenedor de 20 pies, esto debe estar sujeta por las piñas. ¿Conoce lo que es una piña? No la fruta, sino se refiere a aquel dispositivo que engancha el contenedor y lo fija. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen ahorita? Agarran una plataforma, colocan el contenedor, el vehículo va un poco a alta velocidad, agarra una curva y el contenedor se cae. Y encima se cae sobre un auto. ¿Sí? No, eso no debería pasar si es que está, acá dice, la cantidad de dispositivos de sujeción o piña que debe tener. ¿Y qué pasa si yo tengo un portacontenedor y transporto uno de 20 pies? Ustedes van en la calle que lo ponen atrás. No, debe ir al medio. ¿Por qué no se coloca atrás? El efecto caballito. ¿No es cierto? La carga está tan atrás. Si se coloca la carga atrás, esto se levanta. Y al levantarse, ¿qué se pierde? Tracción. Fuerza sobre el eje posterior del tracto. Se pierde tracción. Entonces imaginen si están subiendo y pierden tracción, esa rueda comienza a patinar, el vehículo se va para atrás, accidente a la primera. Y ahí no hay sistema electrónico que cubra. No, si ya perdiste tracción, está patinando la rueda en el aire. ¿Se acuerdan que le comenté ese decreto supremo que salió en el mes de diciembre? Por ejemplo, hace una modificación interesante. Modifica el artículo 25. ¿Qué es el artículo 25? Aquel que establece requisitos para el servicio de taxi. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos para hacer taxi? Acá están. M1. 2. Tener láminas retroreflectivas. 3. Cinturón de seguridad para todos los ocupantes. 4. Acá vienen los requisitos interesantes. Peso neto mínimo de 1000 kilos. Quinto, cilindrada mínima de 1250 centímetros cúbicos. ¿Sí? ¿Qué se incorporó? Que si el vehículo es eléctrico, autonomía mínima de 200 kilómetros o potencia máxima no menor a 80 kilómetros. Esa es la gran novedad acá. Este reglamento tiene algo interesante, que por ejemplo también se estableció una tolerancia a la cilindrada. ¿Sí? A ver, un vehículo como el Kia Picanto, motor 1.2, ¿saben cuánto es su cilindrada? O 1.25. Nominal 1250. No, es 1247. Y ustedes saben que cuando tienen un vehículo motor 1.5, la cilindrada real ¿cuánto es? O sea, no es 1500, es 1497 o 1495. Entonces resulta que, como la norma decía, 1250 centímetros cúbicos de cilindrada, preguntamos al doctor, y acá todos los doctores, los abogados, interpretación literal de la norma. Señores, yo tengo mi carro que es 1497, ya, 1499 centímetros cúbicos. El reglamento dice 1500. ¿Qué me responde un abogado? No cumple. Oye, pero en la ficha técnica es motor 1500. No, esa es cilindrada nominal. La cilindrada real es 1497. No cumple. Para hacer el servicio de transporte Tacnarica, la norma dice que los vehículos deben tener mínimo, ¿alguien sabe? Tacnarica, 1800 centímetros cúbicos. Ahorita los carros que ustedes ven son motores 2000. ¿Y por qué?
Porque ningún 1.8 cumple los 1800. ¿Por qué? Porque son 1797. ¿Ok? Este reglamento corrige eso. Ahora establece 15 centímetros cúbicos de tolerancia. Lo cual es bueno. ¿Por qué razón? Porque la cilindrada nominal es siempre un poquito menor a la cilindrada, perdón, un poquito mayor a la cilindrada real. La cilindrada nominal siempre se redondea. El motor es 1.5, 1.6, 1.8, motor 2000, 2.5, ¿no es cierto? La real, ¿cuál es? 1497, otra marca y así. Entonces, esta es la primera modificación que incorpora este reglamento. Exactamente dice que modifica con 15 centímetros de tolerancia. Exactamente en qué artículo de este reglamento dice. Este decreto supremo. Tiene que revisar, el decreto supremo es incompleto. No, pero así lo dice en algún lado. Pues, definición, establece la definición de cilindrada. Creo que lo tengo acá, lo voy a mostrar. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Este reglamento, este decreto supremo, también modifica la 11ª disposición complementaria del reglamento de vehículos, estableciendo que a partir de, como máximo, el 31 de diciembre del 2020, el MTC debe implementar la homologación vehicular. ¿Sí? Y habla que este sistema puede ser tercerizado. El día de hoy salió una modificación mediante el cual se actualizan unos formatos de declaración jurada y se incorporan nuevos laboratorios para emitir certificados de emisiones. ¿Y eso por qué? Porque en tan solo 4 días, el lunes, todos mis asociados que importan automóviles y camionetas no solo deben presentar una declaración jurada, ahorita les cuento, miren, ¿qué es lo que dice la norma? En tanto se implemente el sistema de homologación vehicular, para acreditar que un vehículo y el Perú cumple los requisitos técnicos establecidos en el reglamento de vehículos, ¿cómo creen que lo hacen? Se presenta una declaración jurada. ¿Y una declaración jurada qué cosa es lo que se dice? Declaro bajo juramento que el vehículo que estoy importando cumple con los requisitos técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Vehículos. Facilito. Porque ya vimos hace un rato que los reglamentos son, los requisitos ¿cómo son? Muy básicos. Entonces cualquiera te firma la declaración jurada porque en realidad lo está cumpliendo. El tema es que se debe declarar que se cumple con los requisitos técnicos del reglamento. ¿Me escuchan? ¿Está funcionando? Sí. Ya. Y que también se cumple con la norma de límites máximos permisibles de emisiones contaminantes. Les había dicho hace un rato cuál es la norma. Euro 4. Entonces había algunos que podían haber estado trayendo Euro 3, pero decían mi vehículo es Euro 4. A partir del 1 de julio, desde el lunes, hay que acreditar que es Euro 4 con un certificado de emisiones. Es un gran avance. Un gran avance, muchachos. Pero recién se va a hacer a partir del lunes, 1 de julio. A partir del 1 de noviembre entran los M2 y N2. 1 de marzo los M3 y N3. Y 1 de julio del próximo año, las motos. Todos los vehículos de ajedrez. Motos y mototaxis. Entonces, también esta norma dice que estos certificados deben ser emitidos por el fabricante del vehículo, siempre que sus laboratorios se encuentren certificados, por cualquiera de los laboratorios que tienen una relación del reglamento de vehículos. El tema es que esa relación era del año 2003. Por ejemplo, no incluía ningún laboratorio chino. Todos los chinitos se iban a quedar afuera. No, se pidió al ministerio, oye, MTC, yo voy el lunes arranco, pero necesito, número 1, que me hagas el formato adecuado porque el formato tenía un error, y segundo, que me incorporen los laboratorios. Hoy día, repito, salió la norma y el lunes nosotros vamos a cumplir. Vamos a decir, este vehículo es Euro 4, pero además vamos a tener un certificado que lo ampara, un certificado de emisiones donde se dé la garantía que el vehículo es Euro 4. Muchachos, a partir del lunes, arranque eso. También este decreto supremo modificó la 19ª disposición complementaria. En esta
La 19ª dice, ¿no? En reemplazo del registro de productos industriales. ¿Qué cosa es el RPIN? El RPIN era un registro de producto industrial que era manejado por el Ministerio de Producción, mediante el cual se acreditaba que determinada actividad económica, o sea, autorizaba a una empresa a realizar determinada actividad económica. El problema era que era de trámite automático. ¿Sí? Ustedes iban y decían, yo fabrico medicinas, toma tu RPIN para fabricar medicinas. Yo fabrico carrocerías, toma tu RPIN. Yo fabrico vehículos, toma tu RPIN. Y el reglamento decía, ¿no? Primer requisito que se debe presentar para, por ejemplo, el artículo 28, realizar una modificación o conversión vehicular, el primer requisito era RPIN de la empresa autorizada como taller de modificación o taller de conversión. Para el artículo 90 hablaba de la modificación de vehículos nuevos, presenta tu RPIN. El artículo 92, la fabricación y ensamblaje nacional. Modasa tenía que tener su RPIN ¿de qué? De fabricante nacional. El problema se dio el año 2005, cuando estábamos luchando contra el bus camión. Iba la gente, los fabricantes de buses camión, y decían, ¿no? Señores, yo soy una empresa formal, he sido autorizada por el Estado peruano, tengo RPIN. ¿Saben lo que hizo el gerente de una empresa grande de transportes? El gerente de Cruz del Sur agarró y le dijo, ¿de qué es tu RPIN? Tu RPIN, Registro Producto Industrial, autoriza a fabricar, le autorizaba a ese señor fabricar omnibuses. Este gerente general de una empresa grande agarró y dijo, yo también tengo RPIN. A esa empresa de transportes le había sacado el RPIN para fabricar naves espaciales. ¿Y qué creen? Era original el RPIN. El Ministerio de la Producción había autorizado a una empresa de transportes como fabricante de naves espaciales. Entonces no servía esto. Se anuló. El año 2009 se anuló no solo para las empresas carroceras, se anuló para toda actividad industrial en el Perú. Pero el reglamento de vehículos establecía que cuando se hacía fabricación, cuando se hacía modificación o cualquier actividad industrial en un vehículo tenía que prestarle RPIN. Entonces el reglamento del año pasado dijo, ¿no? Ah, ya, como eso está derogado, entonces en reemplazo del RPIN que se derogó, ahora me vas a presentar una autorización de planta, que es una nueva regulación de produce, ¿sí? El problema era que este reglamento dijo autorización de planta para fabricar, ensamblar, modificar y hacer montaje. Para 4 tipos de actividades: fabricación, ensamblaje, modificación y montaje. El tema es que produce solo tenía regulado para fabricación y ensamblaje más regulado, solamente bien regulado estaba fabricación. ¿Qué pasaba con la modificación? ¿Qué pasa con el ensamblaje? Agarras un AR, ustedes saben, sale la norma, entra vigencia al día siguiente, alguien modificó su vehículo, ¿de qué? Era una cisterna y lo convirtió en plataforma, llegó a su NAR, pero señor, tu autorización de planta. Sí, pero van a producir, no lo tengo. ¿Y por qué no lo tenía producir? Porque no estaba dentro de su marco legal. ¿Qué ha tenido que hacer el MTC? Ha tenido que... lo tengo acá. Ya, bueno, ha tenido que sacó el decreto supremo 007-2019 suspendiendo esta exigencia durante un año. Y en ese plazo, produce tiene que regular esta norma, la 023-2016, para que la autorización de planta no solo sea para la fabricación y ensamblaje, también tiene que serlo para la modificación y el montaje. Me temo que vamos a llegar a 1 de enero del 2020 y va a tener que volverse a postergar. Hay varios cambios más. Esto no es tanto lo importante acá. Vehículo nuevo. ¿Usted sabe lo que es un vehículo nuevo? De acuerdo a la norma que se ha aprobado, dice, vehículo nuevo es aquel que cumple 3 requisitos. Y los 3 simultáneamente. Primero, que el año modelo corresponda al año de numeración de la DUA o DAM. Es decir, en el momento que estoy importando, hoy estoy importando, el año modelo debe ser 2019. O esté
como máximo un año posterior, 2020, o dentro de los 2 años anteriores, es decir, 2018-2017. Significa que yo me voy a Estados Unidos, me compro un vehículo nuevo de remate, porque podría haber estado en vitrina 2 años o podría haber sido un auto de prueba, un test drive, ¿no es cierto? Pero si el año modelo es 2016 no lo puedo traer, ya no corresponde a vehículo nuevo. Debe corresponder al año calendario, el año modelo, un año, como máximo un año posterior, puede estar dentro de los 2 años anteriores, ¿ok? Si es 2019, tiene que ser año modelo 2019, 2020 o 18, 17, no más. Segunda, esa es una condición. La segunda condición es que el recorrido registrado en su odómetro no debe ser mayor a 150 kilómetros. ¿Y por qué 150 y no 0 kilómetros? Porque, señores, no les queremos engañar. Si nos ponen 0 kilómetros, ¿qué vamos a hacer nosotros? Cada vez que... igual el vehículo baja rodando el barco, se traslada a los almacenes rodando, tendríamos que pedir a fábrica, autorízame a poner 0 recién cuando lo venden. No, los vehículos salen con 0 desde que salen de fábrica. Y los vehículos tienen que desplazarse por su propio medio, de fábrica a los puertos de embarque, del puerto de desembarque a los terminales de almacenamiento y de los terminales de almacenamiento hasta las casas comerciales. Normalmente van a venir con 50, 60, pero hay algunos casos que vienen un poco más. Y en el caso de los camiones, ¿saben cómo vienen los camiones de Brasil? Rodando por sus propios medios, cruzan toda la selva. No vienen con 150, vienen con 3.500 o 4.000. La norma dice, excepto aquellos que se acredita que vienen rodando por sus propios medios, pero se vende como 0 kilómetros. ¿Ok? La tercera condición, ¿qué cosa es? Que no haya sido registrado en un registro oficial vehicular en el país de origen. ¿Ok? Cumplen las 3 condiciones, recién se puede considerar el vehículo como nuevo. Y la otra, la modificación importante de acá, es que el concepto antes solamente era para fines aduaneros, ahora también se usa esa misma definición para fines registrales y comerciales. Eso significa que el vehículo puede haber entrado como nuevo, pero resulta que acá uno de mis asociados lo tuvo, pues lo tuvo como demo mucho tiempo. Y podría darse el caso de que lo tuvo como demo 2 años y luego ya no lo puede vender como nuevo. Eso también nos obliga a nosotros a que si quiero vender un vehículo nuevo tengo que rotar rápido mis productos. Otra definición importante. 5 minutos. ¿Sí? Otra definición importante es esta: bicicleta con sistema de pedaleo asistido. Muchachos, vamos a llegar a un tema bien interesante. Estos son los vehículos de movilidad personal. ¿Qué cosa es la bicicleta con sistema de pedaleo asistido? ¿La has visto en la calle? No me refiero a aquella bicicleta que le ponen un motor de combustión. La norma ha creado este concepto. La bicicleta de pedaleo asistido es aquella que está equipada con un motor eléctrico de hasta 300 kilovatios de potencia y que al llegar a los 25 kilómetros por hora se corta el suministro de energía. Ah, interesante, ¿eh? Nos dieron 2 parámetros. Nos dieron parámetro potencia y parámetro velocidad. Y algo muy importante que además dice acá es que no constituye vehículo automotor o ciclomotor. ¿Qué significa? A pesar que tiene motor, si la potencia es no mayor a 350 y si la velocidad a la que se corta este suministro de potencia llega a 25 kilómetros por hora, la bicicleta de pedaleo asistido no se considera vehículo motorizado. Consecuencia, no tiene que tener placa, tarjeta, SOAT, licencia, todo lo demás que les expliqué hace un rato. ¿Y quién lo certifica? En el momento de la importación. Y luego, mira, ahorita estamos hablando de bicicleta de pedaleo asistido. Ahorita les voy a mostrar otras cosas más, que son los vehículos de movilidad personal, patinetas y scooters. ¿Quieren conocer algo del tema? Sí. Marco me dijo 8:30 cortas. Ya, año modelo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del 10º carácter del BIN? Verifiquen ustedes el 10º carácter. Si por ejemplo es una F, 2015, una G, 2016, H, 2017.
Este cuadro es importantísimo, ¿ok? Eso está en, ¿qué decreto? 019-2018 MTC. Se establece el concepto de que es una familia vehicular que es cilindrada. ¿Se acuerdan cuando hablamos de cilindrada, la tolerancia? Acá está. Para efectos regulatorios, se admite que la cilindrada nominal exceda hasta en 15 centímetros cúbicos a la cilindrada técnica del vehículo. ¿Sí? ¿Se acuerdan también cuando hablamos de vehículo de operación uso específico? Yo les había dicho, existe la definición de vehículos especiales, existe la definición de vehículo para uso especial, ¿sí? Y existen los vehículos, las combinaciones especiales. ¿Cuáles eran las combinaciones especiales? El funerario, el portatropa, todo eso. El vehículo para uso especial es aquel cuya función principal no es transportar. Lo que ellos es cambiar de nombre. Ahora se llama vehículo de operación o uso específico. ¿Sí? Pero ¿cuál es su función? Su función principal no es el transporte, ni de personas ni de mercancías. Esto es interesante, porque por primera vez se establecen definiciones que van de acuerdo a los avances técnicos. ¿Sí? Se establecen las primeras definiciones de qué cosa es un vehículo eléctrico. Sí, lea lo que es un vehículo eléctrico. Aquel que usa un motor eléctrico cuya energía lo suministra un banco de baterías, exclusivamente. Pero el reglamento también establece la definición de vehículo híbrido convencional y luego vehículo híbrido enchufable. Primeramente, ¿qué cosa es un vehículo híbrido? Híbrido es aquel que tiene dos motorizaciones. Tiene un motor eléctrico y un motor de combustión. Muchachos, ¿han visto la publicidad ahora último que está haciendo Toyota con su RAV4? Ya trajeron el libro, está $36.000. Están sin stock. Voló su stock. ¿Y saben por qué? El vehículo que está trayendo Toyota es el híbrido no enchufable. ¿Qué significa? Este vehículo eléctrico, ustedes van a requerir enchufarlo a la toma de corriente, ¿no es cierto? Para cargar. El híbrido tiene dos motores. Un motor convencional de combustible, o sea, un motor de combustión interna y un motor eléctrico. Pero acá dice híbrido convencional, híbrido enchufable. Eso significa que hay un híbrido que se enchufa y hay otro híbrido que no se enchufa. Mejor definición hubiera sido vehículo híbrido no enchufable y el otro vehículo híbrido enchufable. ¿Cuál es la diferencia? El Toyota híbrido, la RAV4 de Toyota es un híbrido no enchufable. Obviamente, cuando es no enchufable significa que el motor de combustión es el motor principal y el motor eléctrico es el auxiliar. ¿No es cierto? En cambio, cuando es un híbrido que se enchufa a la pared, a la toma de corriente, ¿cuál es el motor principal? El eléctrico. Y el motor de combustión es el auxiliar. El tema es que actualmente nosotros venimos trabajando mucho el impulso a los vehículos eléctricos. Es como el gas. Cuando empezamos a trabajar el gas natural, nosotros teníamos el problema de ¿cómo hacemos? Vamos a convertir vehículos a gas natural y el tema es dónde van a cargar, ¿no es cierto? Entonces necesitamos que alguien arriesgue en poner un gasocentro. Si no había quien arriesgue para poner un gasocentro, ¿quién convierte un vehículo a gas natural? Tema el huevo y la gallina. ¿Sí? Es por eso que hace 15 años lo que hicimos fue ver la manera en dar un incentivo a los primeros empresarios que se arrimaron. Fueron dos que se arrimaron. ¿Se acuerdan acá en Dueñas? Pero tú sabes lo que pasó 2 meses antes. Teníamos 50 carros que no tenían dónde cargar. ¿Sí? Las colas fueron después, cuando ya comenzó la rentabilidad. ¿Y ahora cómo están? Un gasocentro es eficiente con 1000 vehículos en promedio. Ahora tenemos un promedio de 250.000 convertidos y 250 gasocentros, por decir. Buenazo. El tema ahorita estamos igual. Si yo tengo vehículos eléctricos, ¿dónde los cargas? En tu casa. Sí, pues, pero se carga lenta. Yo necesito las electrolineras.
¿Qué cosa es una electrolinera? ¿Alguien sabe? Carga rápida. Una electrolinera es como una gasolinera, pero que te vende electricidad. ¿Sí? Y la idea es que tú vayas con tu vehículo eléctrico, en 15 minutos cargues el 80% de la batería. ¿Sí? ¿Y cuánto le pagas? Eso es lo más gracioso. Vas a pagar 10 soles, 15 soles, no más. Por eso son ventajosos. El problema del auto eléctrico es la disponibilidad y el precio de las baterías. Las baterías cuestan aproximadamente hoy el 50% del valor del carro. ¿Sí? Solo las baterías. ¿Y de qué están hechas las baterías? De litio. El litio aún es caro. Se estima que el año 2024 el precio de un vehículo gasolinero o petrolero va a ser igual que un petrolero. ¿Por qué? Porque el precio del litio viene en caída. Está subiendo el precio, ¿no es cierto? Sí, porque el precio, conforme se masifica, está bajando. ¿Ok? Ya hay muchos más procesos industriales para sacar baterías con mayor densidad de almacenamiento, más pequeñas. El 2024 se estima que va a igualar, van a tener el mismo precio. Pero hasta que lleguemos al 2024, donde a nivel mundial se estima que va a ser el boom del auto eléctrico, ¿sí? Es el híbrido, el que va a tener un boom. Y el híbrido, como les decía, dos motores. El híbrido enchufable es aquel que vas a colocar en tu pared y vas a cargar. El no enchufable es como esta RAV4 que están comercializando. También hay un Corolla, hay varios modelos. Que el motor principal es el gasolinero. Sin embargo, el motor eléctrico te puede dar una autonomía de hasta 50 kilómetros. ¿Y cómo se recarga? ¿No es cierto? Cuando está funcionando el motor eléctrico, va cargando la batería. Rodamiento. Como alternador. Pero también usa el sistema regenerativo de frenos. Qué cosa más rara, pero usan esas cosas. Es decir, el propio auto carga su batería. ¿Sí? Y cuando ya lo cargó, tú puedes usar la batería, 50 kilómetros. Eso hace que la autonomía, más que la autonomía, el rendimiento, en muchos casos se duplica. Muchachos, el tema sigue para rato, ya, pero lo dejamos ahí. Ya, miren, lo vamos a dejar acá. ¿Ya? Este reglamento también hace la definición de qué es máquina amarilla, qué es máquina verde, qué es bidren, qué es rodotren. Lo van a ver. El próximo jueves vamos a arrancar con este tema que está bien interesante. ¿Sí? ¿Qué cosas son los vehículos de movilidad personal? ¿Cómo es que se ha normado? Scooters, el tema de las patinetas, lo conocemos, los Segway, el tema de los... Todo eso, que es muy interesante. ¿Eh? Y a pesar de que ya se dio la primera normativa por el MTC, esta norma salió, fíjense, el 27 de abril. ¿Sí? Y aún así falta complementar. ¿Ok? Por ejemplo, ya para terminar, ustedes saben que se ha establecido que todo vehículo de movilidad personal, que es otro concepto, hablamos de clasificación vehicular y ahí no están, que todo vehículo de movilidad personal como estos deben circular por el carril derecho de las vías. ¿Sabían eso? No solo eso, también se ha establecido, primero definir qué es una patineta, es un vehículo de movilidad personal, por dónde debe circular por el carril derecho de la vía. ¿Y qué hay de las ciclovías? Es un concepto nuevo que se tiene que cambiar. Ahora ya no se puede hablar de ciclovías, porque las ciclovías, ¿para qué? Para bicicletas. Ahora se está diciendo que la bicicleta con las patinetas, los demás son un solo grupo. Donde haya ciclovías, ahora se llamarán ciclorrutas o vías de micromovilidad, ahí circulan. Y donde no los haya, carril derecho a la vía. ¿Sí? ¿Qué significa carril derecho a la vía? Que el que maneje una patineta tiene tanto derecho como el que maneje un auto de circular por el carril derecho. Se tiene que precisar que sean vías urbanas, no en vías metropolitanas nacionales. Si no, vamos a poner la panamericana
Terminamos el próximo jueves.